Buenas noches, estimada profesora Miriam. A continuación voy a hablar sobre el trabajo a presentar mañana. La labor periodística frente a las campañas electorales 2021. Delimitación del tema. El concepto de labor periodística. La problemática de la prensa peruana contemporánea. Principales exponentes del periodismo en la actualidad. La influencia del rol periodístico frente a la coyuntura electoral. Colofón. Reflexión sobre los principios periodísticos. Tema. Labor periodística frente al acontecer de campañas electorales 2021. Lluvia de ideas sobre el tema elegido. La conducción parcial de las noticias sobre ciertos candidatos. La propagación de noticias especulativas. Debate sobre la libertad de información en las grandes empresas periodísticas. Intereses corporativos y políticos opuestos a los principios periodísticos. El modelo económico contra el periodista. Abuso de poder. Participación social del periodista. La desinformación y los mitos sobre la campaña electoral. Esquema numérico. Tema. La labor del periodista frente al acontecer de las campañas electorales. 1. Introducción. El periodismo frente a las elecciones. Concepto de la labor periodística. La prensa peruana contemporánea, figuras periodísticas. El manejo de la noticia en la campaña electoral 2021. 2. Desarrollo. Consecuencias sociales. Periodismo arbitrario y ambiguo. Propagación de noticias especulativas en el proceso de campaña. Intereses individuales y corporativos que perjudican la crítica en la decisión del voto. Omisión de información relevante e imparcial frente a ciertos partidos políticos. 3. Conclusión. Reflexión. La participación social del periodista como actuar frente a la desinformación, colofón en honor al principio periodístico. Párrafo introductorio. La precaria realidad nacional mantiene viva la necesidad de información e instrucción en un país en el que existe la censura de ideas y el desplome cultural, donde cada vez es más constante la necesidad de relacionarse con los fenómenos sociales que tienen cabida en nuestro país. Por tal razón, contamos con la idea de que los periodistas fortalezcan la clave del saber. Bajo su conducto propaguen información relevante y científica en la vida cotidiana y activa de la sociedad, brindando a través de su investigación alcance a una mejor perspectiva crítica. Se entiende por labor periodística la función empleada de forma ética y fidedigna que ejerce el periodista en la búsqueda de la verdad, para generar un impacto en la sociedad e influir en el pensamiento del receptor. Asimismo, mediante su rol, evalúa conceptos como lo son la democracia y el periodismo crítico y holístico con el debido tratamiento periodístico. Es decir, exponer la constatación de fuentes implicadas en la noticia, fuentes en contra y fuentes a favor. A nivel nacional, los periodistas más reconocidos en la pantalla chica son Rosana Cueva, periodista de investigación del Canal 5, Mávila Huertas y Federico Salazar del Canal 4, Pamela Bertis, periodista del Canal 9, junto a Juliana Oxenford en ATV Noticias. En la prensa actual se han visto las credenciales y puesto en tela de juicio la manera que tienen de encaminar la noticia pública algunos de estos agentes de la información. El ejemplo evidente a continuación es el cómo los periodistas han interpretado y comunicado la información en las circunstancias de las recientes elecciones. Se observó que muchos de los periodistas en la televisión exponían noticias a los fake news en medio del proceso de campaña, irónicamente desinformando en lugar de informar a la población sobre los candidatos y partidos políticos, favoreciendo intrínsecamente a ciertos candidatos de forma casi desvergonzada, valiéndose sustancialmente de la prensa amarillista. El ejemplo más notable fue el caso explícito de 11 periodistas del Canal 4, entre ellos René Gaslimendi, Rebeca García Gilebran, Daniel Llovera, periodistas de Cuarto Poder, que denunciaron públicamente a causa de la parcialización de los directivos frente al favoritismo a cierto candidato en la segunda vuelta, el cual impusieron forzosamente a los periodistas, y tras este hecho renunciaron públicamente. En el transcurso de las noticias sobre las elecciones vimos cómo se evadía la verdad de los hechos políticos y sociales que sucedían, polarizando la situación mientras persuadían a los televidentes a seguir tal ejemplo, demostrándose la tradición ética en esta profesión al no cumplirse con la debida metodología ignorando el principio de investigación.